damos cuenta del extraordinario ejercicio mental que hacemos, que nadie se da cuenta, ¿verdad? Que cuesta muchísimo. Yo cuando le enseño a ese guaraní a un extranjero, capaz luego de morirse 10 veces, revivir y volver a matarse una vez más, ¿verdad? Así como para él puede llegar a ser tan complicado lo que para nosotros es tan sencillo. Esta primera pregunta le voy a decir, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. Sobre la marcha, aguanta, nadie me diga así, te voy a dar donde estoy de diccionario. Y si yo digo, tú caminas, y si digo, él camina, miren que eso que dijeron acá le podemos preguntar a cualquiera encarnación en Ciudad del Este, pero cuántas eras habla, y nos van a decir lo mismo, aguatá. Pero ¿qué les dije yo? Yo les dije a ustedes, camino, caminas, camina. Lo que en castellano varía al final, tiene lo que se llama sufijos. En guaraní ustedes nos dijeron a, después guatá, re, guatá, o, guatá. El prefijo. Aguatá, de guatá, usaron prefijos. ¿Y dónde aprendieron eso? No fue en la escuela, no fue en el colegio, mucho menos en el Ateneo. Entonces ya sabían, de la calle, de la casa, de su familia, y no importa que estén en Pilar, en Ciudad del Este o acá en Asunción. Todos sabemos decir aguatá. ¿Qué significa eso? Que sabemos construir. Y allí es cuando ustedes nos pueden decir, yo no hablo guaraní. Eso demuestra que hablan, por eso me dijeron aguatá, porque un ejercicio 180 grados diferente. El otro ejemplo, si yo les digo a ustedes, voy a pedir que me traduzcan a guaraní, Carlos es Carlos. Si yo digo, por ejemplo, el hijo de Carlos camina, vaya a esta guaraní, ¿verdad? Calor, se dan cuenta, nadie me dijo jacetero elaborando. Le fui de diccionario, un imbatista 5 minutos, pero un poco bailando. Me dijeron calor sobre la marcha. Yo le dije, el hijo de Carlos camina. ¿Qué demuestra esto? Nuevamente que ustedes saben hablar guaraní. ¿Por qué? Porque yo le dije el hijo de Carlos. Y resulta que ustedes me tradujeron y me dijeron calor, rápido, o guatá. Con dos palabras. ¿Qué es calor? Diferencial. Sí. Carlos, ¿qué es rápido? ¿Y qué es guatá? Carlos, hijo camina, me dijeron. ¿Por qué me dijeron Carlos, hijo camina? Porque ustedes saben hablar guaraní. Si ustedes hubieran dicho rápido y calor, guatá, todo el mundo se iba a reír de ustedes, hermano. Porque cuando ni vayamos a decir, vaya a ver rápido y calor. La concordancia. Porque todos sabemos que decir calor por arriba. Y en castellano hay lo que se llama el poseedor. El poseído primero está y después está el poseedor. El hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio. Es más, en castellano había un artículo, el o la, y una preposición de, que ustedes al decir en guaraní que dijeron calor arriba o guatá. Entonces se dan cuenta que en realidad hablan guaraní y también hablan castellano. Un ejemplo más. Si yo les digo a ustedes en guaraní y ahora hagan ustedes la traducción al castellano, la famosa canción que es Mon Viril Vive, ayunen en Dapa, Mon Viril Vive. ¿Cómo vamos a decir eso en castellano? Mon Viril Vive. Desde lejos. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les hice la versión guaraní y ustedes me acaban de traducir al castellano y me dijeron desde lejos. Y cualquiera acá en Paraguay me va a decir desde lejos. Pero resulta que dice Monvirí, es lejos, y Buidé, que es desde. Y guaraní dijimos lejos, desde. ¿Y por qué me dijeron ustedes desde lejos? Porque saben hablar castellano. Porque si ustedes salen acá y dicen lejos, desde, vengo contador, yo fui capaz de entender. Cuando llego ahí va a llevar castellano, lo que van a decir ¿y por qué ocurre eso? Y sencillamente porque conocemos las dos lenguas. Si a ustedes les falta palabras, lo único que tienen que hacer es aprender cómo se dice esa palabra, pero lo más difícil, que es lo que se llama la sintaxis, es lo que todos nosotros tenemos. Entonces, yo quiero hacerles a ustedes una invitación a que siempre digan que hablan guaraní y que hablan también castellano. Y en todo caso, si es que por allí mezclamos, es sencillamente por aquello de que no nos enseñaron todo o bien del castellano o todo y bien del guaraní.